Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a hablar con Ricardo Lombana. Él es el presidente del del movimiento Otro Camino Panamá, que también es un partido político. Ayer y este fin de semana hubo algunos mítines con respecto al futuro del colectivo y se está acercando también una carrera política de diferentes contendores que no está tan sencilla para este partido político, en el que pues tiene que tener estructura, tiene que tener financiamiento, tiene que tener una buena base o plataforma de candidatos para ofrecer al electorado en las próximas elecciones. Vamos a conversar con Ricardo Lombana, que encabeza este partido, a ver cuáles son los planes de Moca. Gracias, bienvenido, don Ricardo. Bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Don Ricardo, yo quisiera enfocar este primer bloque del programa entendiendo un poco más de su partido, porque para muchos es un completo desconocido en el sentido de quiénes están ahí, quiénes lo integran, qué hacen estas personas. Entonces, para mí, entender lo primero que podría tener un partido ahora en miras a las elecciones es saber si está organizado a nivel nacional. Sí. Nosotros tomamos una decisión después de las elecciones y nos hemos estado concentrando en trabajar organizadamente en estar listos para las elecciones del 2024 y para llegar a gobierno en el 2024. ¿Para eso qué hicimos? Primero, tomamos la decisión de hacer un partido y nos hemos dedicado por 3 años a organizarlo a nivel nacional. De un partido político nuevo, conformado con una base de ciudadanos independientes y que ha ido sumando a muchas personas de otros partidos políticos que ya no se sienten representados por sus estructuras tradicionales y han decidido sumarse al proyecto. Tiene una organización nacional. ¿Pero cuál es la organización? Tiene su junta directiva nacional representada por gente de todo el país. Tiene sus juntas directivas provinciales, comarcales. Estamos organizando los distritos y los corregimientos de cara al torneo electoral del 2024. Tiene su comité político, tiene su directorio nacional, su tribunal de ética. Tenemos aparte, como un apéndice en línea directa con la Secretaría General del partido, la elaboración de nuestra propuesta, las mesas temáticas. Tenemos 26 mesas temáticas de trabajo lideradas por profesionales, hombres y mujeres panameños que están elaborando el plan de gobierno, las propuestas que le presentaremos al país hacia julio-agosto de este año. Es un partido que viene organizándose, trabajando en un cronograma. ¿Y de dónde sale todo esto? De que habíamos entendido de que después del torneo del 2019 necesitábamos una estructura nacional organizada, necesitábamos presentar aspirantes a todos los cargos de elección popular, porque ahora tendremos aspirantes a todos los cargos, necesitábamos presentarle al país un plan de gobierno no solo a 5 años, sino más allá, y un equipo de trabajo para hacer gobierno a partir del 1 de julio de 2024. Quiero pedirle un poquito más de brevedad en las respuestas, así no lo interrumpo y no me siento yo tampoco incómoda porque estoy tratando de corregir eso. Lo que quiero entender es cuál es la preparación que está haciendo de todas las personas en cuanto a jurados de mesa, organización electoral, porque todo eso es parte de la estructura que va a necesitar Moca. Y Moca tiene 44,000 miembros. Entonces, muchos se preguntan, y con mucha razón, si ustedes realmente tienen la estructura para velar por los votos, para hacer jurados de mesa, para salir a votar, para todo eso. Sí la tenemos porque partimos de una base no tradicional. Yo recogí 100.000 firmas y saqué 400.000 votos. La gran mayoría de las personas que trabajaron en las mesas en la elección pasada, las mesas que pudimos tener organizadas, no eran personas vinculadas al movimiento, eran voluntarios. Aunque el partido tenga hoy 40.000 adherentes, nosotros no contamos solamente con los adherentes para organizar lo que ocurre el 5 de mayo de 2024. Nuestra estructura organizativa va mucho más allá de eso porque tenemos a muchos ciudadanos independientes que no quieren inscribirse en un partido que se les está organizando de cara a las elecciones de 2024. Ese es parte del asunto que uno se y esto lo estamos haciendo sin recursos, porque por ejemplo, es fácil organizar todo esto cuando tiene subsidio electoral. Como somos un partido nuevo, no tenemos subsidio electoral y por ende el recurso es limitado, pero hay mucho voluntariado para hacer esto como se debe hacer, como ya lo hemos venido demostrando. ¿Cuál es la oferta de Moca para la alcaldía? Nosotros no tenemos todavía candidato para la alcaldía. Estamos
viendo las alternativas. Estamos en medio de un proceso. El 2 de julio tenemos nuestro directorio nacional donde se escogen de Pero manera hay aspirantes, definitiva. me imagino. Por supuesto, ¿Quiénes son? bueno, pronto se van a publicar las listas. Yo prefiero no adelantarme. ¿Pero En por las qué listas no? van a Pues estar los muchos aspirantes. precandidatos ya están en la palestra. Bueno, pero ellos sacando tenemos que cosas. respetar el proceso interno. El proceso interno va a publicar quiénes son los aspirantes. Pero y nosotros ¿cuál es el estamos... problema de, perdón, cuál es el ¿Sí? problema de publicarlos antes? ¿Hay algún asunto que le impide del Tribunal Electoral? ¿Cuál es el problema? Porque hay que respetar el proceso interno. Nosotros tenemos un proceso interno de que con la publicación de las listas se conocen los aspirantes y a eso nos vamos a ceñir. Creo que hay 3 o 4 personas aspirando a la alcaldía. ¿Y cuándo se va a hacer pública esa lista? Pronto, estamos dentro del proceso. Tenemos que realizar nuestras reuniones internas, comité político, junta directiva y finalmente el directorio nacional, que es el 2 de julio. Allí se conocerá quién es nuestro candidato no solo a la alcaldía, a todos los cargos de elección popular. ¿Cómo van a hacer esas decisiones? Yo me pregunto, como ustedes no tienen que hacer primarias, tienen un directorio, ¿Sí? ¿se toman esas decisiones verticalmente? ¿Se conversan? ¿Cómo toman Todo esas ciudadano decisiones? que deseaba aspirar a un cargo de elección popular tuvo la oportunidad de presentar sus papeles ante las juntas directivas provinciales y de comarca. Okay. Ese fue el primer listado. Se hicieron entrevistas, se evaluaron a todos los aspirantes y luego con esa evaluación esto sube al comité político y a la junta directiva, donde se evalúa el trabajo que vino de las juntas directivas provinciales y eso pasa a una votación que es en el directorio nacional el 2 de julio, tomando en cuenta todos nuestros lo criterios. hacen por votación del Sí, directorio, del directorio nacional, solo del directorio nacional, tomando en cuenta las evaluaciones que se hicieron previamente. O sea que puede haber uno descalificado si no la evaluación no es la correcta. Por supuesto, o si no presentó alguno de los requisitos. Eso no es tan subjetivo como decir este no va y este sí va. Bueno, si cumples con todos los requisitos, estás en carrera. Pero si no cumples con algunos requisitos del partido, como por ejemplo tener certificados emitidos por el Comité de Ética del partido, presentar récord policivo, que es algo que nosotros estamos exigiendo, no puedes estar en carrera si no cumples con esos requisitos. Okay. Y no vamos a postular solamente miembros del partido, Adelita. Nosotros vamos a tener, ponte, 55-60% de la oferta electoral de Moca. Pero nosotros estamos en conversación, y lo he dicho varias veces, permanente con los grupos independientes, porque vamos a postular muchos candidatos independientes que están hoy recogiendo firmas y la ley permite que el partido postule a los independientes. Entonces nosotros vamos a completar nuestra oferta electoral, que tenemos hasta el 31 de octubre para completarla, con la gente de Moca, con los candidatos independientes que postulemos y alguno que otro candidato que pueda surgir de aquí a allá y presente sus documentos. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a regresar con más acerca de lo que tiene que ofrecer Ricardo Lombana o el partido Moca. Un momentito. Gracias por continuar en contexto. Yo quería, pues, con estas preguntas entender qué pasa en el partido, porque como periodista yo veo que Lombana igual a Moca. ¿Por qué no hay otros voceros? ¿Por qué no vemos a más gente? Siento que el partido no está democratizado. Siento que el partido está, como quien dice, personalizado en su figura. Primero, sí hay otros voceros. ¿Dónde están? El señor Jorge Luis Quijano ha estado en los medios hablando a nombre del partido. La señora Leonor Calderón ha estado en todos los medios hablando a favor del partido. Julio Linares Franco ha estado en todos los medios hablando a favor del partido. Una cosa que no se quiera ver o no se quiera reconocer. No se quiera ver. Lo que siento es que tal vez falta un poquito más de presencia. Bueno, ¿o no es así? Los espacios mediáticos pregunto. no son tan fáciles de conseguir y los medios a veces también tienen sus preferidos, entonces, o sus candidatos preferidos. Entonces, estamos buscando los espacios para poder nosotros presentar todas las vocerías. De aquí a agosto de este año, en que nosotros presentaremos un preliminar de nuestro plan de gobierno, nosotros vamos a ir presentando a cada uno de los encargados por área: energía, salud, ambiente, educación y los distintos temas. Y además, cuando los candidatos estén definidos, de a todos los cargos, los propios candidatos estarán en los medios de comunicación. ¿Serían, por ejemplo, los miembros de su gabinete en ese sentido? No, bueno, los gabinetes se escogen cuando uno gana las elecciones. Ok, pero ¿no? Más o menos, por experiencia propia, hemos visto que cuando sale del PRD o de X partido a hablar de educación, se puede ser una persona que va a estar ligada al tema o que de repente va a ser el ministro o ministra.
Entonces, cuando usted presente esas personas, ¿podrían ser Algunos parte de de su ellos, gabinete? nosotros estamos desde ahora evaluando a las personas que están participando. Por ejemplo, en el eje temático de educación, se está valorando los perfiles para considerar de allí posibles cargos una vez en gobierno. Y Ese es un trabajo que hay que hacer desde ya porque no se puede llegar a improvisar. Pueden ser personas que pertenezcan a otros partidos Pero también. por supuesto, Nada más la aclarando. invitación está abierta no solo para gente de Moca, sino para ciudadanos independientes y de otros partidos. ¿Usted pondría un vicepresidente fuera de su partido, alguien que no es de su partido? Por supuesto, si el estatuto lo permite. No, el estatuto del partido, pero por supuesto, porque no estamos buscando solamente dentro de Moca, estamos buscando los mejores hombres y mujeres panameños para gobernar. Pero definitivamente usted va a ser el candidato presidencial. Bueno, eso lo tiene que decidir la membresía del partido a través del proceso interno. ¿Quién más No le sé está si hay pensando? otro aspirante dentro del partido, hasta ahora no conozco que haya otro aspirante. Yo aspiro a ser el abanderado presidencial del Movimiento Otro Camino. Por supuesto que sí. Pretende, o sea, en esta elección o en esta campaña, perdón, ¿usted siente que lleva el mismo ritmo de acogida como lo hizo en la elección pasada con un 20% de la preferencia? ¿O es que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, nosotros no estamos concentrados en las preferencias que se publican No, porque sino siempre, en su bregar, en su siempre forma de cómo están caminar. manipuladas. En la elección anterior... Hasta que los favorecen. No. Cuando los favorecen ya en no la están elección manipuladas. anterior, Adelita, las encuestas me ponían detrás de la ambulancia hasta el último momento y sacamos casi 20% del voto popular. Entonces, tal vez si las encuestas no hubieran sido tan manipuladas, el resultado hubiese sido tal vez incluso distinto. Entonces, sí, nos tomamos 3 años para organizarnos. Sí, bajamos un poco la intensidad que se tuvo en la campaña anterior porque estábamos organizándonos a nivel nacional en los campos donde nos faltó. Sí. Estábamos fuertes en los centros urbanos, teníamos Ahora que está organizar los mejor campos, en las los comarcas. campos. Bueno, en por las zonas supuesto, apartadas, por rurales. supuesto. Ahora nos tomó un año para la pre-campaña electoral con la Ahora, misma o mayor intensidad que antes y luego la campaña electoral. Una pregunta incómoda. ¿Qué le costó a usted el comentario que hizo de Martinelli? La información que yo tengo, y aprovecho para preguntárselo con mucho respeto, es que le costó financiamiento de un grupo que antes le daba su respaldo económico y ahora no. No me costó financiamiento, ¿Qué le sino costó? que las presiones que hay ahora mismo, porque haya alianzas prematuras y que haya candidatos que se bajen o se suban de manera prematura, son presiones que han venido subiendo. Y a eso yo me refería cuando hice los comentarios. ¿Qué me costó lo de Martinelli? Yo creo que eso me habrá costado lo que el pueblo decida el 5 de mayo de 2024. Pero usted debería de ser hecho, debería de haber hecho, siempre se hace, bueno, Sí, al menos por supuesto. como que una introspección y no nada más eso, un análisis dentro del partido. Mira, ¿Qué se hacemos? aprendieron muchas cosas. Uno, de que cuando uno comete un error hay que rectificar, hay que escuchar a tu membresía y a la población que siempre tiene una expectativa sobre ti. Eso se aprendió. También se aprendió que en política a veces una frase, aunque esos no sean los hechos, porque tengo 6 años y el movimiento tiene 6 años siendo consistente en que no pactamos con la corrupción, con una frase a Fue veces sobredimensionada. te crucifican y no por los hechos. Pero tenemos un año para seguir demostrando consistencia en nuestros actos, ¿no? A ver, que un político o una persona que está aspirando a un cargo popular tenga la capacidad de reflexionar y decir, ¿sabes qué? No fue lo mejor que pude haber hecho, es muy, 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 muy valioso. Porque muestra un grado de humildad. Pero al mismo tiempo, en el sentido del financiamiento, bueno, le voy a hacer otra pregunta. ¿Movin lo financia usted, sí o no? No, por supuesto que no. Pero antes sí lo financiaba. Tampoco. Esos son Yo sé que cuentos sí. de sirena que han querido inventar hace 6 años. Pero Aquí antes usted sí estaba bien con Movin y después ya no. ¿O qué? cuento, cuando está... Mira, Entonces, era un No. candidato que en la elección pasada no había ninguna fricción que yo me acuerde entre usted y Movin. fricciones no había. Pero Y yo no había era- una relación pero, más. Pero el candidato de Movín, yo no era. Y hoy me parece que ha quedado claro que tampoco lo soy. En esa Después- organización, lo que pasa es que yo quiero diferenciar aquí algo. Se ha creado una campaña desde la vez anterior, Adelita, para hacerle ver a la población que yo soy el candidato que representa al sector económico o a los sectores económicos del país. Y eso no es cierto. Lo que sí es una realidad es que yo tengo relaciones
con muchas personas en este país, con grandes empresarios que generan empleo en este país, con gente de clase Entonces, media y ¿quién lo con el financia pueblo. usted? Con muchas personas. ¿Cómo Nosotros tenemos, quiénes? bueno, nosotros vamos a publicar cuando llegue el momento quiénes son la gente que nos Pero financia. ¿me puede decir más o menos qué grupos económicos Usted me preguntó por son? Movin. Movin no financia a Ricardo Lombana ni al Movimiento ¿Quién? Otro Camino, ¿Quién? ni lo financió antes tampoco. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy abogado desde ¿Tiene 1998 firma? aproximadamente. He trabajado de los 22 años de carrera que tengo, he trabajado 18 años, 19 años en el sector privado, en medios de comunicación, y he trabajado en firmas de abogado. Trabajé 6 años en Galindo Arias y últimamente? López. Luego de tener mi firma de 6 años, pasé a tener mi propia firma, que la tengo desde hace 9 años, desde que tengo una práctica obviamente más ¿Le da pequeña. tiempo para litigar y le da tiempo Yo no para...? soy litigante, no litigo, pero por supuesto, yo todavía tengo que dedicarme a trabajar parte del día para poder pagar las cuentas y dedicarme también a la actividad política. No puedo vivir solamente de la ¿Qué política. tipo de abogacía práctica? Comercial, soy abogado comercial. Ajá. Tengo clientes a los que les asesoro en sus temas corporativos, conflictos de accionistas, redacción de contratos, veo fusiones y adquisiciones, ¿Tiene algún compraventas socio? de empresa, arbitraje también. Soy árbitro de la Cámara de Comercio, reconocido por el Centro de Conciliación. He tenido Pero en mi está carrera, he sido solito abogado en la de... firma, no tiene socios ahora. Trabajo con asociados en mi oficina, y mis asociados hacen temas de migración, temas laborales, temas de propiedad intelectual, y con mucho gusto me pueden llamar también No, para es que contratarme. a ver, la idea es entender de qué se vale el candidato que tengo enfrente. De su trabajo. ¿Cuál es su ingreso mensual? Bueno, de mi ingreso mensual yo no lo tengo que decir aquí, eso estará en mi declaración cuando yo presente mi declaración. Pero yo toda la vida he vivido de mi trabajo y de mi trabajo. Que me dé una cifra. Yo he trabajado 3 años y medio en el sector público, a mucha honra. El resto del tiempo he tenido 3 trabajos prácticamente. Era una pregunta en el figurada, diario La en Prensa, el sentido de qué trabajé ingreso 2 tiene. años en el diario La Prensa, trabajé casi 6 años en Galindo Arias y López como Sí. abogado privado, y luego tengo mi firma de abogados por 9 años en la que trabajo hasta el día de hoy y genera mis ingresos. Era la pregunta figurada en entender de qué vive la persona que tengo enfrente. No pretendo No que vivo me de la dé- política. No pretendo que me dé una cifra, aunque si la quiere revelar, pues está bienvenida. Eso es todo. No es con el ánimo de ver qué es lo que tiene No, pero de uno trabajo. tiene- A mí pero- me interesa la transparencia y creo que usted es lo que está pregonando y eso es parte del trabajo Y aquí de un está mi periodista. hoja de vida. El que esté interesado, por supuesto que puede ver en mi página Ok. toda mi hoja de vida, desde mi carrera universitaria hasta mi vida profesional y lo que he hecho profesionalmente hasta la fecha. Vamos a hacer el último cambio. Vamos a regresar enseguida con Ricardo Lombana. Gracias por estar en sintonía de En Contexto. Hoy estamos con Ricardo Lombana. Bueno, yo le escuché ayer decir que sigue en su idea de que quiere continuar el partido sin alianzas. ¿Es así? No, eso no fue lo que yo dije. Ajá. Lo que dije es que nuestras alianzas son con los independientes Bueno, y, sí, y con esa alianza. y con muchos panameños que vienen de otros partidos que están sumándose a la construcción de otro camino. Pero no con Eso partidos es políticos. eso es distinto a que Lombana no quiere alianzas y Moca no quiere alianzas, como algunos quieren enfocarlo. El voto de los independientes en la elección anterior fue 20 y tantos %, arriba de 25% cuando suman los independientes. Eso es un bloque electoral. Y ese es el bloque electoral con el que nosotros queremos hacer alianza y estamos construyendo ¿Independientes de qué cargos, por ejemplo? ¿Cómo así? O sea, los independientes que O sea, se están tratando de postular para qué mira, cargos. por ejemplo, está la coalición Vamos. Nosotros Ajá. estamos, y lo hemos dicho antes, Sí. en una conversación con la coalición Vamos para postular a muchos de los candidatos de la coalición Vamos en conjunto con los de Moca. Y con la intención de que esos acuerdos nos puedan llegar a una propuesta conjunta de gobierno y hacer gobierno, así con otros candidatos de libre postulación. Y no he dicho en ningún momento no queremos alianzas. Es Pero que no con otros pactamos partidos con la no. corrupción. Y ese es mi punto, élite, y lo reitero. Si vamos a sentarnos a hablar de cómo vamos a solucionar este sistema político que ha destruido las esperanzas de un país, con mucho gusto hablamos. Pero yo escucho a los otros candidatos cuando se paran acá y aquí el pueblo se cansó de las alianzas que reparten notarías, que reparten consulados, que reparten embajadas,
que reparten Lotería Nacional de Beneficencia, que reparten las instituciones como si fueran pasteles. Y yo no voy a caer en eso. ¿Cómo haría usted un gobierno ahí? ¿Cómo? Explique, por ejemplo, Bueno, ¿cómo haría un gobierno? Usted sabe la ¿Qué haría? cantidad de Nada más. personas que aspiran, que no quieren esa repartición, que están en otros partidos. Es que no estamos cuestionando eso. Nada más quiero que me diga cómo haría, por ejemplo, cómo manejaría las notarías, cómo manejaría los consulados, las embajadas. Las ¿Qué haría? notarías no pueden pasarle plata después que hacen sus cuentas al político que es el dueño de la notaría. ¿Quién es él? ¿Cómo escogería los notarios? Y si el Ministerio Público hiciera su trabajo y la UAF hiciera su trabajo, le harían seguimiento a dónde queda el dinero de las notarías. Las notarías no pueden tener dueños porque ese dinero no puede ser para beneficiar a gente en detrimento del pueblo. ¿Cómo se manejarían las notarías? Yo recuerdo en una administración aquí, la administración anterior, que se propuso un buen proyecto que creo que lo lideraba el señor Milton Enríquez, si no me equivoco, de transformar el marco jurídico de las notarías para Que no precisamente quedó en nada. no, porque no había compromiso tal vez del presidente porque entonces. tal vez ¿no? es verdad, pero no sé cuál es la razón. Tal vez hubo mucha Bueno, resistencia igual. No hay que inventar la rueda, simplemente hay que seguir esa modificación legislativa para que las notarías no puedan estar al servicio de unos cuantos, sino al servicio de dar los servicios que la notaría tiene que dar y que esos beneficios no sean para 3 o 4 o para reparticiones. ¿Y cómo fiscalizaría esas notarías? Bueno, están las autoridades que cada vez que hay fondos públicos o servicio público, la Contraloría tiene facultad de auditar y de fiscalizar. ¿Qué ¿no? papeles le daría a la ANTAI, por ejemplo? La ANTAI no tiene dientes, la ANTAI no tiene ningún tipo le de daría? dientes. ¿Qué Si herramientas van a le daría? existir, se tiene que dedicar solo a capacitar y hacer seminarios y formación de funcionarios, que eso es importante. Porque solo a eso. Porque no tiene ningún diente. Pero entonces cámbiela para que tenga dientes, pues. Porque parte de nuestra estamos... propuesta es un paquete legislativo de 9 proyectos de ley que están pendientes precisamente para combatir la corrupción. Pero si no hay un compromiso desde la cabeza, Adelita, Ahora quiero es por entender, gusto. ¿qué es lo que haría usted en ANATI para evitar todos esos escándalos de tierras? Mira, ninguna ley en este país permite que haya corrupción, ni permite que se cobren coimas. Aquí hay una ley nueva de conflicto de intereses. Todo eso hay que ponerlo en práctica, pero el presidente tiene que dar el ejemplo. Institucionalmente, ¿qué haría en ANATI para cambiarlo? Porque ANATI tiene que titular todas las tierras del país. ¿Estamos de acuerdo? Todas las tierras las tiene que titular. Bueno, si de ANATI las titula, ¿cuáles estarían en un precio? ¿Cómo valorarían? ¿Qué es lo que haría diferente en ANATI para evitar estos Cumplir escándalos? la ley, Adelita. A veces creemos que hay que crear o implementar toda una serie de leyes para cambiar el país, cuando aquí las leyes no permiten lo que se da. Mira, los diputados no pueden hacer negocios con el Estado de acuerdo a la Constitución. Ahí hay una norma que no se aplica porque los diputados tienen concesiones. Pero es que los negocios... no pueden. Entiendo, pero me refería al tema de las tierras. O sea, algunos diputados tienen sus tierras, pero alegan que han sido adquiridos los derechos posesorios de otras terceras personas. Bueno, supuestamente. Hay que investigar. A eso me refiero. ¿Qué barreras pondría para que esto no ocurra? Bueno, hay que revisar la ley. He estado revisando, he estado viendo lo que han estado planteando. Hay que revisar la ley porque si hay alguna ventana a través de la cual se puede meter este tipo de adjudicación, hay que bloquearla, hay que modificar la ley para que no se permita. Pero si se han dado casos, como el de varios diputados que han titulado o han adquirido tierras a centavos o a nada, yo creo que las autoridades encargadas de la investigación también tienen que hacer su trabajo. Usted es presidente hoy. ¿Qué hace mañana? ¿Cuál es su primera acción? Bueno, tenemos muchas acciones. La primera es recortes presupuestarios. Yo he dicho hasta la saciedad que vamos a cortar 22 rubros al menos del presupuesto general de la nación para dedicarlo a salud, a educación y a promover la micro y pequeña empresa. A ver, otra vez. ¿Qué recortes haría? ¿Recortaría el monto total del presupuesto o qué es lo que recortaría? Rubro por rubro. Hay que recortar gastos de movilización que no se requieren ni se justifican. Hay que recortar en publicidad estatal. O sea, que va a bajar el presupuesto estatal ¿a qué cifra? No lo vamos a bajar. Vamos a reorientar recursos para las prioridades del país, porque aquí se están llevando, mira, los carros que compraron para la campaña del vicepresidente. O sea, que va a conservar los 27.000 millones con la deuda que eso implica porque no tenemos ese ingreso. Por supuesto, no podemos hacer nada con la deuda. Lo que podemos hacer es que si nos vamos a volver a endeudar, que sea para prioridades del país y no para pagar planilla. Lo he dicho desde el día 1. Entiendo eso. También he dicho que voy a crear con el gobierno del Movimiento Otro Camino un fondo. De allí salió un fondo de ayuda no reembolsable y de microcréditos para los micro y pequeños empresarios. Son medidas concretas. He hablado claramente sobre las botellas.
La persona que cobra un salario y no trabaja no puede estar en el gobierno, entre Ricardo, tantas medidas que se pueden tomar desde el primer día. no creo que haya alguien que pueda objetar una propuesta como la que está diciendo, pero también tiene que tener en cuenta que esa propuesta, si la va a hacer de tajo, le va a causar una consecuencia al ingreso de esas familias y por lo tanto o sea, automáticamente, me da pena decirlo así, pero van a tener tantos desempleados igual. ¿Qué va a hacer con esas personas que corten cobrar la sin planilla? trabajar? No quiero decir que usted tiene que encargarse. Cobrar sin trabajar es un delito. No, pero es que hay muchos que están trabajando. No, hay unos que no trabajan ni se presentan en la institución solo el día de cobro. Cobran, Esa es una se parte. quedan con 20% y el 80% se lo dan al diputado que les consiguió el nombramiento. Esa es una parte. Eso es robar. ¿Y el resto? Bueno, el que está trabajando, el que está de botella, no puede estar desde el día Cuando 1. usted entre, esa botella va a llegar todos los días a su trabajo. Y usted no le va a alegar que puede ser una Bueno, botella. tiene que demostrar cuáles son sus funciones. Aquí yo veo este país, se lo propusimos al presidente Cortizo en la pandemia, sucio, sin pintar, veredas sin arreglar, isletas sin cortar, nada tiene mantenimiento, póngalos a trabajar pues. Si usted tiene 22.000 funcionarios o 15.000 que solo cobran y no trabajan, ¿cómo este país está tan sucio, tan feo? Las calles llenas de huecos, nadie los pinta, nadie corta la maleza. Aquí hay mucho trabajo que hacer para los funcionarios públicos. Si el problema que vamos a plantear es económico, lo mínimo que va a hacer un gobierno es poner a la gente a trabajar y no al servicio de una campaña política. Me encantaría tenerlo para analizar tema por tema. Más adelante, Con porque yo mucho sé que gusto. usted ahorita está ocupado, contiene eso, el tiempo es poco. Nosotros quisiéramos el tiempo es hablar de poco. nuestra propuesta. Con mucho gusto, está económica, bienvenido. Está bienvenido, servicios don Ricardo. básicos, medicamentos, agua y basura, Está y bienvenido. seguridad, que va a Con ser la mucho prioridad gusto. Primero del Dios. Movimiento Otro Camino. Hay un tema que quiero tratar más adelante, que es evitar la narcopolítica, pero lo voy a tratar con más tiempo, si le parece. Con mucho usted. gusto, pues eso está en la Gracias. esencia de nuestro Yo lo proyecto. sé. De la sociedad. Ese es el problema. Gracias, don Ricardo, por estar con Gracias, nosotros. Yaelita. Gracias mil por su audiencia. Nos vemos la próxima.